Japón es un país muy relajante para vivir porque eso, no tienes la sensación como tienes aquí en España de que te está engañando todo el mundo, que te está engañando tu jefe, que te está engañando tu secretaria, que te está engañando tu mujer, que te está engañando, que no funciona nada. Claro, en Japón funciona todo increíble, entonces eso relaja mucho, pero al mismo tiempo puede ser aburrido. No así Tokio, que es la ciudad más divertida del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que pasaría gran parte del año en Japón y el resto... Bueno, tienen un sitio que no haya turistas y ahora para que no haya turistas te tienes que ir al corazón del África Negra, vaya, al corazón de las tinieblas, como Conrad, una cosa así. Entonces me iría al Congo, me iría a sitios así. A Sudán, por ejemplo, ardo en deseos de ir a Sudán del Sur, allí donde se está organizando lo que se está organizando. No lo puedo evitar. A mí los países los lugares a los que me gusta viajar, yo en cuanto me levanto, leo el periódico y digo, guerra, terremoto, inundación, volcán, epidemia, ¡paf! Mi impulso es irme ahí, no lo puedo evitar, es la atracción de la vida peligrosa. Entonces, Japón 8 meses al año y 4 de países peligrosos. Pero sin embargo, estás en España principalmente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estoy en España mucho menos de lo que la gente cree, porque la gente me ve, por ejemplo, aparecer en televisión, pero son programas grabados a lo mejor meses antes. En segundo lugar, claro, le escribo sobre columnas de actualidad muchas veces, sí, pero porque la leo a lo mejor en las quimbambas. Y en tercer lugar, estoy ahora anclado, es verdad, en los últimos años he estado mucho más anclado de lo habitual por culpa de mi hijo Aquela. Entonces, claro, un niño, yo este niño estoy, de verdad, Daniel, estoy encantado de la vida. Por primera vez, porque claro, con estos viajes, tal, yo, en fin, era un padre que continuamente se iba, volvía, y no estaba viviendo el minuto a minuto de cada día con este niño, que además es un niño, una bendición de los dioses. No te puedes ni imaginar lo guapo que es, lo listo que es, lo simpático que es, lo amable, lo civilizado, lo bien educado, lo servicial, lo todo, tiene todo. Entonces estoy encantado con este niño y tengo además, tengo la responsabilidad de que probablemente me voy a morir antes de que este niño ya muera por su cuenta. Entonces siento el deber de poder transmitirle a este hijo en la medida de lo posible todo aquello que la vida no me va a dar tiempo para transmitírsela, con lo cual quiero estar la mayor parte del tiempo posible con él. Pero vamos, en cuanto sea un poco mayorcito me lo empiezo a llevar a los viajes, como he hecho con todos mis hijos. De momento ya le he de comprar unos guantes de boxeo y está aprendiendo a boxear y lo llevo a un gimnasio para que boxee, y ahora me lo voy a llevar a la plaza de toros. Me van a linchar otra vez, claro, Dragó con el niñito de 4 años en la plaza de toros, ya te imaginarás ahora, en las ventas. Y además la moda que está crítica eso. Te he escuchado muchas veces hablar de Asia, exaltarla, sobre todo Japón y Tailandia, pero a pesar de haber vivido en países africanos, no sé si es conocimiento mío, pero nunca te he escuchado mucha influencia de... ¿Qué pozo te han dejado, qué sentimiento te ha dejado África? Bueno, es que claro, los países asiáticos son países, son países de gran cultura. Entonces realmente, claro, te sales de la cultura europea, de la cultura judeocristiana, llegas a la cultura del hinduismo, la cultura del budismo, la cultura del shintoísmo, etcétera, y estás yéndote a otros mundos muy estimulantes y muy incitantes para alguien que al fin y al cabo, es como yo, no me gusta nada la palabra intelectual, la entrecomillo inmediatamente, pero bueno, vamos a decir que soy una especie de intelectual. Entonces, en cambio, África es un viaje a la soledad. Es decir, porque en fin, los pueblos africanos están tan lejos de nosotros en todo que realmente no hay ningún tipo de contacto posible con ellos, por lo pronto ni siquiera lingüístico, ¿no? Con lo cual es otro tipo de viaje completamente distinto, es un viaje hacia adentro y al mismo tiempo es un viaje más que a la historia. El viaje por Asia es un viaje a la historia de la cultura, no solo a la historia de la cultura, la historia en general. El viaje por África, la historia, hablo de África negra, no de la África musulmana. El de África negra, pues no tiene historia, porque prácticamente la historia, no es que no la tenga, pero no la conocemos. La historia de África empieza pues cuando llegan los viajeros ingleses, etcétera. Es una historia muy reciente, no te la vas encontrando. Entonces el hombre es un ser bifronte, formado por dos grandes vectores. Uno es la historia y el otro es la naturaleza. Entonces el viaje a África es el viaje a la naturaleza. Y de hecho lo que más te marca allí es eso, es la naturaleza, son los volcanes y los bosques y las sabanas y las estepas y los desiertos y los ríos y todo esto, ¿no? Entonces es un viaje más solitario y un viaje que te mueve menos quizá a escribir, pero ya llegará. Viviste en Jordania en la época de la guerra civil del Líbano. ¿Cómo se vivía en aquel momento el conflicto en la región y qué relación ves, a pesar de las muchas diferencias, con la guerra de Siria? Bueno, vamos a ver, cuando yo estuve allí, que fue en 79, 80 por allí, efectivamente estaba la guerra del Líbano, pero vamos, la guerra del Líbano transcurría en el Líbano, fuera del Líbano no pasaba absolutamente nada. Siria y Jordania
eran los dos países por los que yo me movía. Vamos, Jordania es el país más aburrido que yo he conocido en mi vida. Los países en guerra, la guerra tiene la ventaja de que por lo menos son divertidos, son muy animados, ¿no? Como lo era Saigón cuando yo estuve en la guerra de Vietnam. Pero en cambio Jordania era una calma chicha absoluta. La única diversión que había en Jordania, no había ni aceras en Amán. La única diversión era comprarme un cucurucho de pistachos a eso de las 7 de la tarde e irme a pasear por las no aceras que había allí. Entonces no, la calma era absoluta. Siria lo mismo. Siria, vamos, yo estoy realmente muy escandalizado por lo que está pasando en Siria y por lo que se está diciendo de Siria. Siria era un país muy culto, de gente educadísima, de gente ilustrada, de tolerancia respecto a la cultura cristiana, respecto a la cultura judía, por supuesto, también respecto a la musulmana, un país que funcionaba bien, era un país adorable y además extraordinariamente hermoso de naturaleza y extraordinariamente rico en historia y en cultura. Uno de los mejores países que yo he conocido. Luego lo recorrí bastante en ocasiones posteriores, o sea que es un país que conozco muy bien. Entonces, bueno, todo esto que está pasando en Siria, están demonizando a Assad, que Assad, bueno, mira, pues por supuesto que tendrá sus cosas como la tienen todos los políticos. Ningún político es bueno, pero, en fin, era un político razonable, era un político tolerante, era un político respetuoso, no era en modo alguno esta especie de dictador sanguinario que se dedica a achicharrar a la población con armas químicas. Todo esto es fruto, creo yo, bueno, de una demonización pagada pues por las corporaciones financieras que son las que sostienen Europa, y únicamente, es decir, el tapón, la barrera, la defensa frente al yihadismo y frente al terrorismo era Siria. Si esa barrera salta, adiós Madrid, vamos, adiós Europa. Y el que está defendiendo y salvando a la civilización cristiana, no en el sentido religioso, sino en el sentido occidental de la palabra, es una vez más Rusia, como lo ha hecho ya 3 veces a lo largo de la historia. Entonces yo en estos momentos, vamos, yo soy putiniano a ultranza, ¿no? Y he intentado, estuve hace un par de meses en la embajada siria, porque intenté irme a Siria con Ana Grau a escribir crónicas y tal, pero bueno, en primer lugar, ahora los periódicos no te envían a escribir crónicas ni para atrás, porque ya no hay dinero para eso. Y en segundo lugar es que se estaba acabando la guerra, ya si no hay guerra, pues a mí lo que me apetecía era ir a Alepo. Y total, al final no cuajó el proyecto, pero vamos, estuve a punto, ¿eh? ¿Y cómo crees que se soluciona el conflicto sirio? ¿Qué solución o qué salida le ves? Bueno, pues se soluciona como lo está solucionando Putin. Es decir, bombardeando donde haya que bombardear, es decir, respondiendo a una agresión que ha sido organizada por Hillary. Todo esto lo ha organizado Hillary. Hillary es la bruja que ha organizado la primavera árabe, que no ha sido más que una astuta estratagema fraguada por el yihadismo para embaucar a que no, llega la democracia. Si la democracia, aparte de los defectos que tiene ya la democracia de por sí, no puede llegar a ese país, le faltan los 6 siglos de los que te hablaba antes. Entonces con ese truco derribaron a Gaddafi. Lo mismo, pues Gaddafi será un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, era el fiel de la balanza que impedía todo lo que está pasando. Ahora, imagínate cómo está Libia ahora, el tribalismo más desaforado, el sálvese quien pueda, los 12 ciudades sin ley, y así pues en toda el área musulmana, en toda el área islámica. Entonces, claro, estamos al borde de una guerra mundial, pero al borde, muy cerquita, ¿eh? En primer lugar, porque siempre que hay una crisis económica de la dimensión de la crisis económica que hay hoy día en el mundo y de la que va a venir, porque esto no ha hecho más que empezar, se desencadenan guerras. Es la cosmogonía del hinduismo. Brahma crea el mundo, Vishnu lo conserva y Shiva lo destruye, y al destruirlo hay que reconstruirlo, y entonces toda la economía se activa y el paro desaparece y patatín. Y luego porque, oye, es decir, Pakistán es un país casi yihadista, está al borde del yihadismo y tiene la bomba atómica, y tiene un conflicto secular con India, que también tiene la bomba atómica, y ahí está China, y el sueño de China es apoderarse de la India, igual que han hecho con el Tíbet. Entonces y luego está Corea del Norte con Japón al lado. Es que estamos encima de un avispero, en cualquier momento puede estallar la guerra mundial, y como de costumbre nuestros políticos están ciegos, igual que pasó en las otras 2 guerras mundiales, y no se enteran de que ya están llamando los boches a la puerta, por así decirlo. Desde el principio de la Unión Europea te manifestaste como euroscéptico. Fui el primero. De hecho, pediste ser... El Estatuto de Apátrida. Efectivamente. ¿Cuál crees que es la mejor forma política y cuál es el país que has visto más cercano a tenerla? O que lo tenga, si hay alguno que... Bueno, vamos a ver, es decir, el país más cercano de tenerla, la verdad es que no lo he visto nunca, porque todos los países en los que he estado había políticos, y los políticos viven de inventar problemas para cobrar sueldos gracias a ellos. Entonces, el mecanismo está muy claro. El político se inventa un problema, luego tiene unos periodistas que son sus sicarios, que están
literalmente, en fin, comprados y pagados, que es lo que está pasando ahora hasta términos escandalosos en España o en Estados Unidos, las grandes cabeceras, el New York Times, el Washington Post, la CNN, ya nadie, solamente tiene acceso a ellas el 18%, solamente las sigue, solamente tiene fiabilidad ante un 18% de la gente, de los norteamericanos. Entonces, bueno, el mecanismo es: el político se inventa un problema, traslada al hombre de la calle, al votante, la sensación de que ese problema existe gracias a los periodistas, y a partir de ese momento ha creado el problema. El problema en realidad no existe. Acabamos de tener en España un perfecto ejemplo, cuando hemos estado a 1 año y pico sin gobierno, no ha pasado nada. O sea, la vida seguía tal cual. Entonces, claro, todos los países en los que yo he estado había políticos, con lo cual, desde luego, en ninguno de ellos me he encontrado una forma de organización perfecta de la sociedad. Pero es que tampoco se puede aspirar a eso, porque el hombre es un animal depredador, es el peor de los depredadores, y el 90% de los seres humanos son depredadores, como lo demuestra lo que sucede en las redes. Las redes son un instrumento formidable de revelación antropológica, porque ahí nos damos cuenta de lo que verdaderamente es, en los abismos de maldad que verdaderamente se esconden en el ser humano. Entonces, claro, la sociedad, para mí el país perfecto sería aquel en el que no hubiera sociedad. Yo no soy zoón, politicón, como decía Aristóteles, yo soy animal cordial, que es cosa bien distinta a ser animal social. Entonces, donde haya sociedad no hay arreglo. La sociedad funcionará mal siempre, porque los seres humanos no han nacido para vivir en sociedad, no son de zoones politicones. Y ya para terminar, una pregunta que me gusta mucho hacer generalmente. En ti encuentro ciertas similitudes, si te gustará o no, con Fausto. Sí, claro que me gusta, sí. Y como Fausto quería un momento perfecto donde detener el tiempo, ¿tú has encontrado un momento así, o un momento donde quisieras detenerlo y quedarte ahí? Hombre, sí, naturalmente, pero hombre, he encontrado esos momentos, bueno, a través de esos instantes de plenitud cósmica, oceánica, cuando verdaderamente escuchas la música de las esferas que se producen de repente ante un paisaje, en la cumbre de una montaña, en un bosque, en el Sáhara. Lo he encontrado en el uso de determinadas sustancias como el LSD, en fin, la mescalina, la psilocibina, los psicotrópicos. Lo he encontrado a veces ante una obra de arte o a veces en una lectura, y lo he encontrado sobre todo, porque ha sido siempre mi camino, en el sexo. Entonces el sexo practicado de una determinada manera verdaderamente te conduce, te saca del tiempo. Eso me llaman la petite mort o la grande mort, sales del tiempo y sales del espacio. Yo ahora estoy preparando, ya sabes, esos encuentros eleusinos que organizo. El último fue sobre el héroe, se celebró hace escasamente una semana en el Escorial, y el próximo se va a llamar el orgasmo o el rostro de Dios. Verdaderamente el orgasmo es el rostro de Dios, lo más cercano, suponiendo que haya un Dios, el anima mundi, ¿no? El cosmos, ¿no? Lo más cercano que puede el hombre para contemplar ese rostro es el orgasmo. Perfecto. Fernando, pues muchísimas gracias, y hasta aquí la entrevista con Fernando Sánchez Dragó.